Me llamo Dolores Navarro, tengo 58 años, y en la cena de Navidad, mi propio hijo me empujó. Caí frente a todos sus invitados, pero esa humillación fue solo el comienzo. Lo que descubrí después me partió el alma. Mi hijo planeaba venderlo todo sin decirme. Esa noche decidí algo que cambiaría nuestras vidas para siempre antes de continuar. ¿Ya diste like? Suscríbete y activa la campanita. Las calles de San Miguel de Allende brillaban como un rosario de luces aquella Nochebuena. Yo caminaba despacio sobre el empedrado, sosteniendo contra mi pecho un paquete envuelto en papel rojo. Dentro iba un suéter tejido a mano, cada puntada hecha pensando en Alejandro, mi hijo. 47 noches me tomó terminarlo. El aire olía a ponche de frutas y tamales. Las posadas llenaban las esquinas de villancicos y risas, pero mientras más me acercaba a la casa de Alejandro, más pesados se volvían mis pasos. Su casa era distinta a la mía, moderna, con ventanales enormes y jardín podado a la perfección. Toqué el timbre y esperé, alisando mi vestido azul, el mismo que usaba cada Navidad desde hace 5 años. Camila abrió la puerta. Sonrió, pero sus ojos no. «Ah, señora Dolores, qué bueno que vino». Hizo una pausa. «Espero que no le moleste el espacio pequeño. Invitamos a bastante gente este año, pequeño». La sala era del tamaño de toda mi casa. Entré sintiendo las miradas, mujeres con vestidos de diseñador, hombres con relojes que brillaban más que las luces del árbol. Música jazz sonaba suave. Todo era perfecto, elegante, frío. Busqué a Alejandro con la mirada. Estaba junto a la mesa, conversando con unos invitados, gesticulando con una copa de vino en la mano. Cuando me vio, asintió apenas, ni siquiera sonrió. Me acerqué despacio, sorteando grupos de personas que no conocía. El aroma del bacalao y los romeritos me recordó las Navidades cuando Ernesto vivía, cuando nuestra mesa era humilde pero estaba llena de amor. «Hijo», dije suavemente cuando llegué a su lado, «Feliz Navidad». «Mamá». Su tono era tenso. «Llegas tarde». No llegaba tarde. Había llegado a la hora exacta que me dijeron. Miré la mesa, estaba bellamente decorada, vajilla fina, copas de cristal, servilletas dobladas como flores. Había una silla vacía cerca de Alejandro. Me dispuse a sentarme allí. «Ese lugar es de Camila», dijo él, alzando la voz más de lo necesario. Varios invitados voltearon. «Ah, perdón, yo. Siéntate del otro lado». Señaló el extremo opuesto de la mesa. Caminé hacia allá con las mejillas ardiendo. El único asiento libre estaba contra la pared y no vi que había una alfombra doblada en el suelo. Mi pie se enredó. Intenté sostenerme de la silla, pero en ese instante Alejandro se movió bruscamente para apartar su asiento. El empujón fue involuntario, lo sé, pero me desbalanceé. Caí, el ruido fue seco, el silencio después. Ensordecedor desde el suelo, vi todos los rostros volteando hacia mí, algunos con sorpresa, otros con algo que parecía lástima. Camila se tapó la boca, pero alcancé a ver el brillo de una sonrisa contenida. «Ay, mamá, por favor». La voz de Alejandro sonó exasperada. «Fue sin querer, levántate». Me levanté despacio, sacudiendo mi vestido. Las rodillas me dolían, pero dolía más lo que vi en los ojos de mi hijo. Vergüenza, vergüenza de mí. «Estoy bien», susurré. «Solo fue un tropiezo». Durante la cena apenas probé bocado. Las conversaciones fluían a mi alrededor como si yo fuera invisible. Alejandro no volvió a mirarme. Camila reía con los invitados, perfecta anfitriona después del postre. Me levanté. «Me voy. Muchas gracias por la cena». Nadie insistió en que me quedara. Caminé de regreso a casa sola. Las calles seguían alegres, llenas de familias cantando, pero yo solo escuchaba el eco de mi propia caída. Y algo dentro de mí, algo que había sostenido durante 58 años, se quebró por fin. La puerta de mi casa crujió al abrirse, como si también ella sintiera el peso de aquella noche. Dejé las llaves sobre la mesita de la entrada, la misma donde Ernesto siempre dejaba sus herramientas, y me quedé parada en la oscuridad, sin fuerzas para encender la luz. Finalmente mis dedos encontraron el interruptor. La sala se iluminó, revelando lo que siempre había estado ahí, las paredes con fotos descoloridas, el sillón donde Ernesto veía el fútbol, la máquina de coser Singer junto a la ventana, todo intacto, como un museo de una vida que ya no existía.
Caminé hasta el pequeño altar de la Virgen de Guadalupe. Mis manos temblaban mientras encendía la veladora. La llama danzó por un momento antes de estabilizarse. Iluminando el rostro sereno de la Virgen, me arrodillé. Las lágrimas llegaron sin pedir permiso, silenciosas primero, después en sollozos que salían desde un lugar muy profundo. No lloraba solo por la caída, lloraba por los años de sentirme pequeña, de hacerme invisible para no molestar, de aceptar migajas cuando había dado festines enteros. Virgencita, susurré, si erré con mi hijo, muéstrame el camino para enmendarlo. Si fui mala madre, dime cómo repararlo, porque ya no sé qué hacer. El silencio de la casa fue mi única respuesta. Me levanté con las rodillas adoloridas y caminé hasta mi recámara, debajo de la cama. Guardaba una caja de zapatos llena de fotografías. La saqué y la abrí sobre la colcha tejida a mano. Ahí estaba todo. Alejandro recién nacido envuelto en la cobija azul que le tejí, su primer día de clases, con el uniforme 3 tallas más grande, su graduación de la universidad con ese orgullo en los ojos, y Ernesto, siempre Ernesto, sonriendo en cada foto como si supiera que el tiempo era prestado. ¿Dónde lo perdí, Ernesto? Pregunté a la fotografía donde él cargaba a Alejandro de 5 años. ¿En qué momento dejó de verme? Recordé las noches cosiendo hasta el amanecer para pagar sus útiles escolares, los cumpleaños donde me inventaba que no tenía hambre para que alcanzara la comida, las veces que rechacé invitaciones de pretendientes porque Alejandro necesitaba una madre, no una madrastra. Di todo. ¿Y ahora qué me quedaba? Me quedé dormida sobre las fotografías, con la ropa puesta y las lágrimas secándose en mis mejillas. El sueño llegó como un río oscuro. De pronto estaba de pie en el viejo taller de costura, el que Ernesto compró con sus ahorros después de años trabajando como mecánico. Las máquinas Singer estaban alineadas contra la pared, cubiertas de polvo dorado por la luz que entraba por las ventanas altas. Y allí estaba él, Ernesto, con su overol manchado de grasa y esa sonrisa que podía desarmar cualquier tristeza. Se veía joven como el día que nos casamos. Loli, dijo, con esa voz grave que yo había olvidado cuán profunda era. Mi Loli, Ernesto. Intenté caminar hacia él, pero mis pies no se movían. Te extraño tanto. Lo sé, mi amor, pero no vine a hablar de tristezas. Extendió su mano hacia mí. Vine a recordarte algo. ¿Qué cosa? La verdad siempre sale a la luz, Loli. Siempre. Su mirada se volvió seria. El terreno que te dejé no era solo tierra, era libertad. ¿Me entiendes? Asentí, aunque no entendía. El taller, continuó, lo compré para que nunca dependieras de nadie, para que tuvieras tu propio espacio. No dejes que nadie te lo quite, no dejes que decidan por ti. Pero Alejandro debe aprender, y tú debes recordar quién eres. Se acercó y aunque no podía tocarlo, sentí su calidez. Ten fe, Loli, ten fe. La luz se intensificó hasta cegarme. Desperté sobresaltada. El amanecer entraba tímido por la ventana. Mi cuerpo estaba adolorido del sueño incómodo, pero mi mente estaba extrañamente clara. El terreno, Ernesto había mencionado el terreno en el sueño. ¿Por qué? Me senté en la cama, tratando de recordar. Hacía unos meses, Alejandro me había pedido que firmara unos papeles, solo para poner todo en orden con lo de los impuestos, mamá. Trámites aburridos, confié, firmé sin leer mucho. Pero ahora, con las palabras de Ernesto resonando en mi cabeza, una semilla de sospecha germinó en mi pecho. Me levanté, me lavé la cara con agua fría y busqué en el cajón del buró. Ahí estaban las copias de los documentos que Alejandro me había dado, los extendí sobre la cama. Letra pequeña, términos legales que no entendía, pero había una frase que destacaba. Poder para administrar y disponer. ¿Disponer? Eso significaba vender. Mi corazón latió más rápido. Necesitaba hablar con alguien que entendiera de estas cosas. Alguien de confianza, Lucía, mi antigua alumna, la que había montado su tienda de telas con lo que aprendió en mis clases. Ella era contadora. Ella sabría. Doblé los papeles y los guardé en mi bolsa. Me cambié de ropa, me recogí el cabello y salí a la calle donde el sol de la mañana ya calentaba las piedras. San Miguel de Allende despertaba con su bullicio habitual. El olor a pan dulce de la panadería,
el saludo del señor que barría su banqueta, las campanas de la parroquia llamando a misa. Todo seguía igual, pero yo sentía que algo había cambiado. Algo dentro de mí había despertado. La tienda de Lucía olía a algodón fresco y lavanda. Estaba en una esquina tranquila del centro, con escaparates llenos de telas de colores que atrapaban la luz de la mañana. Cuando empujé la puerta, una campanilla anunció mi llegada. Lucía estaba acomodando rollos de mezclilla detrás del mostrador. Al verme su rostro se iluminó, pero la sonrisa se desvaneció casi de inmediato. Maestra Dolores. Dejó las telas y rodeó el mostrador. ¿Qué pasó? Se ve cansada. No había dormido bien, se notaba. Necesito que me ayudes con algo, Lucía. Saqué los papeles de mi bolsa. Algo importante. Me hizo pasar a su oficinita en la parte trasera de la tienda. Era pequeña, pero ordenada. Un escritorio con computadora, archiveros y en la pared, el diploma de contador que había conseguido años después de mis clases de costura. Nos sentamos. Yo temblaba, sin poder controlarlo. ¿Qué traes ahí?, preguntó suavemente. Papeles que Alejandro me hizo firmar hace unos meses. Extendí los documentos sobre el escritorio. Me dijo que eran para trámites de impuestos del terreno de Ernesto, pero tuve un sueño y necesito saber qué dicen realmente. Lucía tomó los papeles. Sus ojos recorrieron las líneas rápidamente y con cada segundo que pasaba, su expresión se endurecía. Maestra. Su voz sonó preocupada. Esto no es solo para impuestos. ¿Qué es entonces? Es un poder notarial amplio, le da a Alejandro autoridad para administrar y técnicamente vender el terreno. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. ¿Vender? Mi voz salió apenas como un susurro. Lucía asintió lentamente, mordiéndose el labio inferior. Parecía estar debatiendo algo internamente. Maestra, hay algo más que debe saber. Guardó silencio un momento. Hace unas semanas fui al registro público por unos trámites de la tienda. Tengo una amiga que trabaja allá y, bueno, ella mencionó algo. ¿Qué mencionó? Que su hijo había registrado una opción de compra sobre su terreno, con una constructora. El suelo pareció moverse bajo mis pies. ¿Una constructora? Lucía se levantó y fue hasta un archivero. Sacó una carpeta y la puso frente a mí. Dentro había impresiones de páginas de internet, renders de edificios modernos, plantas arquitectónicas y un nombre grande y brillante: Condominio Mirador de Allende. Esto es lo que quieren construir, dijo Lucía señalando las imágenes. Torres de departamentos de lujo. Y el terreno que eligieron es exactamente donde estaba el taller de don Ernesto. Sentí náuseas. ¿Cuánto? No pude terminar la pregunta. El negocio está valuado en cerca de 20 millones de pesos. Lucía me tomó la mano. Maestra, Alejandro iba a vender sin decirle. 20 millones, una fortuna, y yo vivía con mi pensión de costurera, estirando cada peso para llegar a fin de mes. No puede ser, murmuré. Mi hijo no. Maestra, yo también no quería creerlo. Lucía se sentó nuevamente. Pero hay más. Hace 3 meses, cuando supe que ese terreno iba a venderse, fui a buscar a Alejandro. Quería proponerle algo diferente. ¿Qué cosa? Yo quería. Hizo una pausa como avergonzada. Quería crear una cooperativa de costureras, un lugar donde mujeres como nosotras pudieran aprender el oficio, vender sus productos, tener un ingreso digno. Pensé que podríamos usar el terreno para eso, hacer una sociedad. Le presenté números, proyecciones, todo. ¿Y qué te dijo? La mirada de Lucía se ensombreció. Se rió. Dijo que era un proyecto de caridad sin futuro, que él tenía planes reales para ese espacio, que yo no entendía de negocios verdaderos. Cada palabra era una puñalada. Mi hijo, el niño que crié con los valores de Ernesto, el que conocía el significado del trabajo honesto, se había burlado de una mujer que solo quería ayudar a otras. Ese terreno, dije con voz que no reconocí como mía, fue el sudor de Ernesto. Trabajó 15 años arreglando camiones, ahorrando peso por peso. Lo compró para que yo tuviera mi taller, para que pudiéramos enseñar a otras mujeres. No será destruido por la codicia. Lucía me apretó la mano. Maestra, hay algo que debe saber. Su voz se volvió más firme. Revisé los papeles. El poder notarial que firmó tiene límites. Alejandro puede administrar, pero legalmente no puede vender sin su autorización expresa.
y firmada ante notario, usted sigue siendo la dueña absoluta. ¿Estás segura? ¿Completamente segura? Se inclinó hacia adelante. Y conozco a un abogado, un buen hombre que ayuda en casos como este. También puedo hablar con gente de la alcaldía. Si usted decide hacer algo diferente con ese terreno, podemos ayudarla. Miré los renders del condominio. Torres de cristal y concreto donde antes había habido risas de mujeres aprendiendo a coser, donde Ernesto había instalado con tanto orgullo cada máquina Singer, ¿no? Eso no iba a pasar. Llévame con el padre Mateo, dije de pronto. Necesito consejo y después necesito pensar en un plan. Lucía sonrió por primera vez en toda la conversación. Lo que ordene, maestra. Se puso de pie. Pero le advierto algo. Si decide enfrentar esto, no estará sola. Somos muchas las que le debemos lo que somos, y todas estaríamos felices de devolver un poco de lo mucho que usted nos dio. Salimos de la tienda tomadas del brazo. El sol estaba alto y las calles bulliciosas. Pero yo ya no era la misma mujer que había caído la noche anterior. Algo en mí había despertado, y no volvería a dormir. La sacristía de la parroquia olía a incienso y madera vieja. El padre Mateo nos esperaba sentado en una silla de mimbre, con su sotana negra y sus manos entrelazadas sobre el regazo. Cuando Lucía y yo entramos, se puso de pie con esa sonrisa tranquila que siempre tenía, pero sus ojos mostraban preocupación, dolores. «Hija», me tomó ambas manos. Lucía me adelantó algo por teléfono. «Siéntense, por favor». Nos acomodamos en las sillas frente a él. Las paredes estaban llenas de imágenes religiosas y fotografías antiguas de la parroquia. En una de ellas, reconocí a Ernesto el día que bautizan a Alejandro. El padre Mateo siguió mi mirada. «Ernesto fue un buen hombre», dijo suavemente, «de los que ya no abundan. Por eso no puedo dejar que destruyan lo que él construyó», respondí. Y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Le conté todo: el jantar de Navidad, la caída, el descubrimiento del plan de venta, los 20 millones de pesos. El padre escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente, pero su expresión se iba endureciendo. «Conocí a Alejandro desde que era un niño», dijo finalmente. «Lo vi crecer en esta parroquia. Hizo su primera comunión aquí, su confirmación. Era un buen muchacho». Hizo una pausa. «Pero el dinero cambia a las personas, Dolores. Los hace olvidar de dónde vienen. ¿Qué debo hacer, padre?» Mi voz se quebró. «Es mi único hijo». El sacerdote se inclinó hacia adelante. «La pregunta no es qué debes hacer, sino qué es lo correcto hacer». Me miró directamente a los ojos. «Ese terreno es tuyo. Ernesto te lo dejó. ¿Qué te gustaría hacer con él?» No tuve que pensarlo. Quiero crear algo que honre su memoria, algo que ayude a otras mujeres como yo, que se han sentido pequeñas e invisibles. Las palabras brotaban desde un lugar profundo. Quiero un lugar donde se enseñe a coser, a bordar, a emprender. Un lugar donde las mujeres recuperen su dignidad. Lucía me tomó de la mano. «Maestra, eso es exactamente lo que yo le propuse a Alejandro. Podemos hacerlo realidad». El padre Mateo sonrió, pero luego su rostro se puso serio. «Dolores, debes entender las consecuencias. Si haces esto, Alejandro perderá mucho dinero. Su reputación se verá afectada. Es posible que…» Se detuvo buscando las palabras. «Es posible que el rompimiento con tu hijo sea definitivo». Sentí como si me clavaran agujas en el pecho. «¿Y si ya lo perdí, padre?». Las lágrimas comenzaron a rodar. El hijo que me empujó esa noche, el que se avergüenza de mí, el que iba a vender lo único que me dejó su padre sin siquiera preguntarme. Ese sigue siendo mi hijo. El silencio llenó la sacristía. «Entonces», dijo el padre Mateo poniéndose de pie, «hagamos lo correcto. Yo conozco a un abogado honesto que nos puede ayudar, y conozco a muchas mujeres en esta comunidad que estarían felices de formar parte de este proyecto». Así comenzó todo. Durante los siguientes días, trabajamos en absoluto sigilo. Lucía convocó a 15 costureiras de la región, Refugio, que había enviudado a los 30, Amalia, que criaba sola a 3 hijos, Carmela, que había perdido su trabajo en la maquiladora, y otras 12 mujeres con historias similares, cada una con manos callosas y corazones hambrientos de oportunidad. Nos reunimos en la trastienda de Lucía una tarde. El abogado, don Felipe,
Un hombre mayor de lentes gruesos y sonrisa amable explicó todo con paciencia. Señoras, lo que proponen es hermoso y legalmente viable. Extendió documentos sobre la mesa. Formaremos una cooperativa, la Cooperativa Manos de Allende. La señora Dolores transferirá el terreno a nombre de la cooperativa, estableciendo en los estatutos que debe usarse exclusivamente para enseñanza y empoderamiento femenino. ¿Y mi hijo no podrá hacer nada?, pregunté. ¿Nada? Don Felipe fue categórico. Usted es la propietaria legal. El poder que él tiene solo le permite administrar, no vender sin su consentimiento expreso ante notario. Al transferir el terreno a la cooperativa, ese poder queda sin efecto. Refugio. Una mujer de 50 años, con el rostro marcado por el sol, preguntó tímidamente: ¿Y qué haremos en ese lugar, señora Dolores? Sonreí por primera vez en días. Lo llamaremos Casa Navarro, en honor a Ernesto. Enseñaremos costura, bordado, tejido. Daremos clases de administración básica para que puedan vender sus productos. Será un lugar donde ninguna mujer vuelva a sentirse invisible. Todas asintieron. En sus ojos vi el mismo brillo que yo sentía, esperanza. Firmé los papeles. Don Felipe los selló. Lucía tomó fotos del momento. El padre Mateo bendijo los documentos. Que Dios guíe esta obra, dijo solemnemente, y que sane los corazones que deben sanar. Los días siguientes fueron de preparación silenciosa. No llamé a Alejandro. No respondí sus mensajes ocasionales. Él pensaba que yo seguía resentida por lo del jantar. Camila le dijo a una amiga mutua: déjala, ya se le pasará. No sabían que el terreno ya no era mío, era de nosotras, de todas. Don Felipe se encargó de notificar oficialmente a la constructora. La señora Dolores Navarro había decidido no proceder con la venta. El terreno tendría otro destino. ¿Cómo crees que reaccione Alejandro?, me preguntó Lucía mientras caminábamos de regreso a mi casa una tarde. Miré el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. No lo sé, respondí honestamente, pero por primera vez en muchos años, Lucía, no estoy actuando por miedo a perder su amor. Estoy actuando por respeto a mi propia vida. Ella me abrazó en media calle. Esa noche, guardé una foto de Ernesto junto a la veladora de la Virgen. Lo hice. Mi amor, susurré. Convertí nuestra libertad en esperanza para muchas. La llama de la veladora parpadeó como si él me respondiera. La mañana llegó con un silencio que no presagiaba nada bueno. Yo estaba en mi cocina, preparando café, cuando el teléfono sonó. Era Lucía. Maestra. Su voz sonaba extraña, entre emocionada y preocupada. Ya comenzó. ¿Qué comenzó? Don Felipe envió las notificaciones oficiales anoche, a la constructora, a los inversionistas, a todos. Hizo una pausa. Alejandro debe estar enterándose ahora mismo. Colgué y mis manos temblaron tanto que casi tiro la taza de café. No tuve que esperar mucho. A las 9 de la mañana me llamó mi comadre Tere, la que vive cerca de la casa de Alejandro. Dolores, no sé qué esté pasando, pero vi a Camila salir corriendo a su coche hace rato, hablando por teléfono como loca. Se veía alteradísima. A las 10, el padre Mateo me marcó. Ya se enteraron, Dolores. Don Felipe me acaba de contar. El abogado de la constructora llamó furioso. Amenazaron con demandas, pero no tienen ningún caso. Todo está en orden. A las 11, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Era Alejandro. 1, 2, 5, 10 veces. No contesté ninguna. Los mensajes llenaron mi pantalla. Mamá, llámame urgente. ¿Qué hiciste? Necesitamos hablar ya. Mamá, contesta. Apagué el teléfono. Mientras tanto, en la casa de Alejandro, el caos era total. Lucía me contó después lo que supo por sus contactos. Camila había despertado con su celular enloquecido. 68 llamadas perdidas. Números que no conocía, todos relacionados con el negocio del condominio. Cuando finalmente contestó una, la voz al otro lado era de un inversionista furioso. ¿Nos puede explicar qué significa esto de que la propietaria canceló la venta? Debe haber un error, tartamudeó Camila. Mi suegra no, su suegra. El hombre sonaba incrédulo. ¿Su suegra es Dolores Navarro? Sí, pero... Entonces pregúntele por qué transfirió el terreno a una cooperativa de costureras. Porque eso es lo que dice el documento oficial que acaba de llegar. Camila colgó y corrió a despertar a Alejandro. Él, adormilado, no entendía nada.
hasta que vio su propio teléfono, mensajes de la constructora, del abogado, de los inversionistas, todos diciendo lo mismo. Dolores Navarro había transferido el terreno. El negocio estaba cancelado. Es imposible, repetía Alejandro como un mantra mientras marcaba mi número una y otra vez. Es imposible, es imposible, es imposible. Llamó a don Felipe, su propio abogado. El hombre revisó los documentos y sentenció. Alejandro, ella tenía todo el derecho. La procuración que te dio solo era para administración. Nunca te autorizó a vender, y ahora el terreno pertenece legalmente a una cooperativa constituida. No hay nada que hacer. Pero los inversionistas, gritó Alejandro, les prometimos, ya gastamos parte del adelanto. Eso es problema tuyo, respondió el abogado fríamente. La señora Navarro actuó dentro de la ley. Alejandro se dejó caer en el sofá. Camila estaba pálida. Tenemos que ir a verla, dijo ella. Convencerla de que no va a contestar. Alejandro tenía la mirada perdida. Mi madre, ella nunca. No terminó la frase porque ni él mismo sabía cómo terminarla, mientras ellos se hundían en el pánico. San Miguel de Allende despertaba con una noticia fresca. Carmen, una periodista de la radio local, amiga del padre Mateo, había recibido un tip anónimo sobre la historia. Para el mediodía, su voz llenaba las calles. Una mujer de San Miguel de Allende, costurera y viuda, ha decidido rechazar millones de pesos de una constructora para, en su lugar, crear un centro comunitario que honre la memoria de su difunto esposo. El proyecto, llamado Casa Navarro, se dedicará a enseñar oficios a mujeres de bajos recursos. Es una historia de valentía y comunidad sobre codicia y dinero. La noticia se regó como pólvora en el mercado. En las tiendas, en la plaza, todos hablaban de la señora costurera que le dijo no a los millones. Algunos criticaban. ¿Cómo va a rechazar esa fortuna? Está loca, pero la mayoría aplaudía. Por fin alguien que elige a la gente sobre el dinero. ¿Saben quién es el hijo Alejandro Navarro, el que trabaja en esa empresa grande? Pobrecita señora. Seguro él quería vender sin decirle. Los comentarios en las redes sociales de los grupos locales explotaron. Una publicación decía: finalmente una mujer que no se deja y crea legado, en lugar de edificios feos. De respeto, Dolores Navarro. Alejandro y Camila leían todo. Horrorizados, la reputación que tanto habían cuidado se desmoronaba con cada comentario. Cada compartir, cada like. A las 3 de la tarde, Alejandro llegó a mi casa, tocó el timbre insistentemente. Vi su coche desde la ventana, pero no abrí. «Mamá», gritaba, «sé que estás ahí. Tenemos que hablar». Tía Lupita, que estaba conmigo tomando té, se asomó por la cortina. «¿Quieres que le abra?», preguntó. Negué con la cabeza. «Todavía no. Primero necesita entender que no puede simplemente aparecer y arreglar todo a su conveniencia». Alejandro siguió tocando por 20 minutos. Finalmente se rindió y se fue. Esa noche, acostada en mi cama, sentí algo extraño. Paz. Una paz que no había sentido en años. Sí, había un huracán afuera. Sí, mi hijo estaba furioso. Sí, probablemente las cosas empeorarían antes de mejorar, pero por primera vez en mi vida, había elegido, había tomado una decisión por mí misma, sin pedir permiso, sin buscar aprobación, y aunque doliera, aunque asustara, se sentía como despertar de un sueño largo. Los días siguientes fueron como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. Lucía me mantenía informada de todo. Tenía amigas que conocían a Camila, y en San Miguel de Allende los chismes viajaban más rápido que la luz. La empresa de Alejandro estaba en crisis. Los inversionistas del condominio exigían la devolución de los adelantos que habían dado, dinero que Alejandro y sus socios ya habían gastado en otros proyectos. Creyendo que el negocio del terreno estaba asegurado, las reuniones eran tensas, llenas de gritos y amenazas de demandas. Pero lo que más le dolía a Alejandro, según supe, no era el dinero, era la humillación. En el gimnasio al que iba, en el restaurante donde almorzaba, en la gasolinera donde cargaba combustible, todos lo miraban diferente, algunos con lástima, otros con juicio silencioso. La historia de la mamá que dijo no se había convertido en leyenda local, y él era el villano no declarado del cuento. Una tarde, tía Lupita llegó a mi casa con cara de haber oído algo jugoso. «Dolores,
No te imaginas lo que pasó hoy en el mercado. Se sentó en mi mesa sin esperar invitación. Camila fue a comprar frutas y la vendedora, la doña Chole, le dijo: «Ay, señora, qué pena con lo de su suegra. Pobre señora Dolores, tener un hijo así». ¿Y qué dijo Camila? Nada. Tía Lupita mordió una galleta. Se puso roja como jitomate. Pagó y salió casi corriendo. Dicen que ya no sale mucho de su casa. Me daba pena Camila, aunque ella nunca me hubiera tenido pena a mí. Era una mujer acostumbrada a las miradas de admiración, no de juicio, pero la vida tiene su forma de enseñar. Una semana después de que explotara todo, el padre Mateo me contó que se había encontrado con Alejandro en la plaza. Mi hijo estaba sentado en una banca, solo, con la mirada perdida. Le pregunté cómo estaba. Me contó el padre mientras tomábamos café en mi sala. Me dijo: «Padre, no entiendo. Yo solo quería asegurarle un futuro a mi madre». «¿Y qué le dijiste?». El padre suspiró. Le dije: «Alejandro, tu madre no necesita que le asegures un futuro. Necesitaba que respetaras su presente. Hay una diferencia». Me miró con esos ojos sabios. Se quedó callado. Dolores, creo que por primera vez está realmente pensando. Yo quería creerlo. Quería creer que mi hijo estaba aprendiendo, pero el dolor todavía era muy fresco. Las complicaciones no terminaron ahí. La constructora, furiosa por perder el negocio, comenzó a hacer ruido en los medios locales. Publicaron un comunicado lamentando que proyectos de desarrollo se vieran obstaculizados por decisiones emocionales. No me mencionaban por nombre, pero todos sabían de quién hablaban. Los comentarios en redes sociales se dividieron. Algunos me defendían. Bien por la señora, su terreno, su decisión. Otros me atacaban. Esta señora le quitó empleos a muchas familias. El condominio traería progreso. Una noche, leyendo esos comentarios en la computadora vieja que Alejandro me había regalado años atrás, me sentí pequeña otra vez. ¿Y si tenían razón? ¿Y si mi decisión había sido egoísta? Llamé al padre Mateo. «Estoy leyendo lo que dicen de mí, padre. Dicen que soy egoísta, que le quité oportunidades a la ciudad. ¿Y tú qué crees, Dolores?». Creo que las lágrimas me quemaban. Creo que tenía derecho a decidir sobre lo que era mío, pero duele que me hagan ver como la mala. «El ruido siempre es fuerte al principio», dijo con su voz tranquila, «pero la verdad es paciente. Ya verás cómo, cuando Casa Navarro abra sus puertas, el ruido se convertirá en música». Tenía razón. Como siempre, mientras tanto, algo inesperado sucedía. Mujeres de toda la región comenzaron a contactar a Lucía preguntando por el proyecto. Querían donar materiales, ofrecer clases, ser parte de la cooperativa. Una maestra jubilada ofreció enseñar alfabetización. Una psicóloga ofreció talleres gratuitos de autoestima. Una diseñadora gráfica ofreció crear la imagen del proyecto sin cobrar. «Maestra», me dijo Lucía una tarde, mostrándome una lista en su cuaderno, «tenemos 32 voluntarias y las donaciones ya superan los 50,000 pesos. ¿En serio? ¿En serio?». Sonrió. «La gente buena siempre es mayoría, solo que habla más bajito que la mala». Empezamos a preparar el terreno, limpiamos, pintamos, reparamos. Cada máquina de coser que llegaba se sentía como una pequeña victoria. Refugio donó telas que tenía guardadas. Amalia consiguió que una mueblería donara mesas de trabajo. Carmela pintó un mural precioso en la pared principal. Manos de mujeres entrelazadas formando un corazón. Y en el centro del corazón, un retrato de Ernesto que ella pintó basándose en una fotografía que le presté. El día que vi ese mural terminado, me senté en el suelo y lloré, pero esta vez no de tristeza. Alejandro seguía intentando contactarme. Dejaba mensajes de voz que yo escuchaba pero no respondía. «Mamá, sé que estás enojada, pero tenemos que hablar. Mamá, por favor, las cosas se están complicando mucho. Mamá, te extraño». Ese último mensaje casi rompe mi resolución. Casi tomo el teléfono para llamarlo, pero Lucía, que estaba conmigo cuando lo escuché, me tomó de las manos. «Maestra, sé que duele, pero él necesita aprender que las personas no son cosas que puede mover a su conveniencia, especialmente no su madre». Tenía razón. Esa noche escribí en mi diario, algo que no había hecho en años. «Ernesto, si puedes verme, espero que estés orgulloso.
Estoy tratando de ser la mujer que tú siempre creíste que era, la que tú veías cuando yo no podía verme a mí misma. Duele, mi amor, duele tanto, pero por primera vez en años me siento viva, me siento yo. Cerré el cuaderno y apagué la luz. Afuera, San Miguel de Allende dormía bajo su manto de estrellas, y yo, por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. Habían pasado 2 semanas desde que todo explotó, 2 semanas de silencio entre Alejandro y yo, aunque él seguía intentando llamar, seguía dejando mensajes cada vez más desesperados. Esa mañana amaneció diferente. El cielo tenía un color particular, entre gris y dorado, como si el propio día no supiera qué cara mostrar. Yo estaba en el portal trasero de mi casa, bordando una imagen de la Virgen de Guadalupe en un mantel. Mis manos se movían automáticamente, punto tras punto, mientras mi mente vagaba entre recuerdos y preguntas sin respuesta. El portón se abrió sin que yo lo hubiera escuchado tocar. Levanté la vista y allí estaba. Alejandro se veía distinto, más delgado, con ojeras profundas, el cabello un poco más largo y despeinado. Ya no parecía el ejecutivo impecable que me había empujado en Navidad. Parecía perdido. Nos miramos en silencio por lo que pareció una eternidad. La puerta estaba entreabierta, dijo finalmente, su voz ronca. Toqué pero no respondiste. No dije nada. Solo señalé la silla de mimbre a mi lado. Él dudó un momento, luego se sentó. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Podía sentir su tensión, verlo buscar las palabras correctas, pero yo no iba a facilitarle las cosas. Esta conversación tenía que nacer de él. Mamá, comenzó, y su voz se quebró. Yo no quería empujarte aquella noche, fue un accidente. Mis manos siguieron bordando punto, punta, punto. Lo sé, hijo, respondí sin levantar la vista, pero no fue accidente tratarme como un estorbo. Lo sentí tensarse. Yo nunca, intentó defenderse. ¿Nunca qué? Ahora sí lo miré. Nunca te avergonzaste de mí. Nunca quisiste que yo fuera invisible en tu nueva vida. No es eso, mamá. Yo solo qué, Alejandro. Dejé el bordado sobre mi regazo. Solo querías vender el terreno de tu padre sin preguntarme. Solo querías decidir por mí como si yo fuera una niña incapaz. Yo quería darte una vida mejor. Su voz subió de tono. Con ese dinero podríamos haberte comprado una casa nueva, un coche, podríamos haberte dado todo, pero nunca me preguntaste si yo quería eso. Mi voz era firme pero tranquila. Decidiste por mí, como decidiste dónde debía sentarme en tu mesa de Navidad, como has decidido todo en tu vida, sin consultar, sin escuchar, solo asumiendo que tu forma es la correcta. Se llevó las manos a la cara. Sus hombros temblaban. No sabía que te sentías así, susurró, porque nunca preguntaste. Sentí las lágrimas picando en mis ojos, pero las contuve. Alejandro, ¿sabes lo que tu padre me dijo el día que compró ese terreno? Me dijo, Loli, esto es para que siempre seas libre, para que nunca dependas de nadie, ni siquiera de mí. Alejandro levantó la cara. Sus ojos estaban rojos. Pero mamá, los inversionistas, perdí tanto dinero. La empresa está en problemas, Camila y yo. Se detuvo. Ya no sé ni cómo vamos a pagar la hipoteca de la casa. Parte de mí quiso consolarlo, la parte que había sido madre abnegada durante 35 años. Pero había otra parte, la que acababa de despertar, que sabía que esto era necesario. ¿Y qué esperabas, hijo? ¿Que yo sacrificara la memoria de tu padre y mi propia dignidad para salvar tus malos negocios? No eran malos negocios, protestó. Era una oportunidad millonaria. Para ti. Mi voz se endureció. Era una oportunidad millonaria para ti, no para las mujeres que ahora van a aprender un oficio en Casa Navarro, no para la comunidad que tu padre amaba, no para honrar a un hombre que trabajó 15 años para comprarnos esa libertad. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente, más pesado, más real. Alejandro se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas. La gente me mira diferente ahora, dijo en voz baja. En el trabajo, en la calle, en todos lados, todos saben que intenté vender el terreno de mi madre sin decirle, y eso te avergüenza, me destroza. Levantó la vista y por primera vez vi al niño que había sido. Mamá, no sé cuándo me convertí en esta persona, no sé cuándo el dinero se volvió más importante que todo lo demás. Yo sí lo sé, dije suavemente.
Fue cuando dejaste de recordar de dónde venías, cuando empezaste a ver la pobreza como algo vergonzoso, en lugar de verla como lo que fue, dignidad en medio de la escasez. Tomé mi taza de café frío y bebí un sorbo amargo. Tu padre arreglaba camiones, Alejandro. Llegabas a casa con las manos negras de grasa, pero nunca sintió vergüenza de eso. Al contrario, estaba orgulloso, porque con esas manos manchadas construyó un hogar, crió a un hijo, compró un terreno. Las lágrimas finalmente rodaron por mis mejillas. Y tú querías borrar todo eso con concreto y departamentos de lujo. Alejandro se puso de pie, caminó hasta el borde del portal, dándome la espalda. Sus hombros subían y bajaban con respiraciones profundas. ¿Qué quieres que haga, mamá?, preguntó sin voltear. ¿Cómo arreglo esto? Me levanté y caminé hacia él. Puse mi mano en su hombro y él se volvió. Las lágrimas corrían por su rostro sin vergüenza. No puedes arreglarlo, Alejandro. Mi voz era suave pero firme. Solo puedes aprender de esto. Aprender que las personas no somos problemas a resolver, sino seres humanos a respetar. Lo tomé de las manos. Todavía tienes tiempo de ser el hombre que tu padre creía que serías, el hombre que yo sé que puedes ser, pero eso depende solo de ti. Se desplomó. Literalmente cayó de rodillas y me abrazó por la cintura, sollozando como no lo había visto llorar desde que era niño. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Lo abracé, acariciando su cabello como cuando tenía pesadillas de pequeño. Lo sé, hijo, lo sé. Nos quedamos así mucho tiempo, mientras el día seguía sin decidir si sería gris o dorado, y los pájaros cantaban ajenos a nuestro dolor y nuestra sanación. 2 meses después de aquella conversación en el portal, Casa Navarro abrió sus puertas. La mañana de la inauguración amaneció clara y perfecta. El cielo azul intenso de San Miguel de Allende parecía celebrar con nosotras. Yo me había levantado antes del alba, incapaz de dormir por los nervios y la emoción. Me puse mi vestido favorito, el mismo azul que Ernesto decía que hacía brillar mis ojos, y me recogí el cabello en un moño sencillo. Frente al espejo, por primera vez en años, me vi diferente, no más vieja ni más joven, sino presente, como si finalmente habitara mi propio cuerpo, en lugar de simplemente existir en él. Cuando llegué al terreno, ya había gente reunida. Lucía estaba dirigiendo a las voluntarias que colgaban banderines de colores, las 15 costureras de la cooperativa, vestidas con blusas bordadas que ellas mismas habían hecho. Acomodaban las sillas para los invitados, y en la pared principal, el mural de Carmela brillaba con el retrato de Ernesto rodeado de manos entrelazadas. Maestra. Refugio se acercó con lágrimas en los ojos. Mire esto. Me llevó hasta donde estaban las máquinas de coser. 12 máquinas perfectamente alineadas, cada una con un cartelito. Donada por la familia Rodríguez, donada por el grupo de damas católicas, donada por la papelería La Guadalupana. En la última, el cartel decía simplemente: en memoria de Ernesto Navarro, mecánico y soñador. Se me cerró la garganta. A las 11 en punto comenzó la ceremonia. El padre Mateo bendijo el espacio con agua bendita y palabras llenas de esperanza. Lucía habló sobre los objetivos de la cooperativa, y luego me tocó a mí. Me paré frente a todas esas caras, vecinos, amigas, desconocidos que se habían enterado y quisieron apoyar. Mis manos temblaban. Nunca había hablado en público. Yo comencé y mi voz sonó pequeña. Yo solo soy una costurera. ¿Y qué costurera?, gritó alguien entre el público. Risas amables. Respiré profundo. Pero aprendí algo estos meses, que nunca es tarde para elegir nuestra dignidad, nuestro valor, nuestro destino. Señalé el mural de Ernesto. Mi esposo compró este terreno porque creía que toda mujer merece un espacio propio, un lugar donde no sea invisible, y eso es Casa Navarro, un lugar donde ninguna mujer volvería a ir a sentirse pequeña. Los aplausos estallaron. Vi a tía Lupita llorando en primera fila, vi a las costureras abrazándose, vi al padre Mateo sonriendo con orgullo, y en el fondo, casi escondido entre la gente, vi a Alejandro. Nuestras miradas se encontraron. Él asintió levemente, con los ojos brillantes. Yo le devolví el gesto. No todo estaba sanado entre nosotros, pero era un comienzo. Lo que no vi fue a Camila.
Ella no había venido. Los días siguientes fueron un torbellino hermoso. Las primeras alumnas llegaron tímidas, mirando todo con asombro. Mujeres de 18 a 70 años, cada una con su historia de supervivencia. Rosa, de 23 años, madre soltera de 2 niños. Beatriz, de 55, despedida de la maquiladora por vieja. Graciela, de 40, que acababa de dejar un matrimonio violento y necesitaba independencia económica. Teresa, de 68, viuda como yo, que decía, quiero aprender algo nuevo antes de morirme. Las enseñaba con paciencia, como Ernesto me había enseñado a mí que se debe enseñar, con cariño y sin prisa. Les mostraba puntos de bordado mientras les contaba historias de mi juventud. Les enseñaba a enhebrar agujas mientras les hablaba de perseverancia. «Ve, señora Rosa», le decía mientras ella luchaba con una costura difícil. «Así como deshace y vuelve a coser hasta que sale bien, así es la vida. No pasa nada por equivocarse. Todo pasa por no volver a intentar». Una tarde, una reportera de una revista nacional de empoderamiento femenino vino a entrevistarme. Era una mujer joven, elegante, con grabadora y cámara. «Señora Dolores», me preguntó, ¿qué la motivó a rechazar 20 millones de pesos? La pregunta me pareció curiosa, como si el dinero fuera lo importante. «No rechacé dinero», respondí mientras doblaba una tela. «Elegí dignidad, elegí memoria, elegí que mi historia valiera más que billetes que se gastan». «Eso es muy poético». «No es poesía», la miré directo. «Es supervivencia, porque si vendía ese terreno, ¿qué me quedaba? Dinero en el banco y un hueco en el alma. Prefiero tener un propósito que una cuenta llena». La entrevista salió publicada 2 semanas después. La foto de portada era yo en Casa Navarro, rodeada de alumnas, con el mural de Ernesto al fondo. El titular decía, «Dolores Navarro, la costurera que eligió el legado sobre la fortuna». El artículo se volvió viral en redes sociales. Llegaron mensajes de mujeres de todo México. «Usted me inspiró a dejar mi trabajo tóxico. Gracias por recordarme que valgo. Mi abuela llora cada vez que lee su historia». Pero a mí me importaba más lo que pasaba dentro de Casa Navarro que lo que decían afuera. Refugio, que apenas sabía escribir su nombre, ahora llevaba un cuaderno donde anotaba pedidos y cuentas. Amalia había vendido sus primeras 5 blusas bordadas. Carmela daba clases de pintura los sábados. Graciela, la que había huido del matrimonio violento, se reía otra vez. «Maestra», me dijo un día, «hace 6 meses quería morirme. Hoy quiero aprender a hacer manteles». Es curioso cómo cambia la vida. Las tardes en casa, Navarro se llenaban de risas, de máquinas tumbando, de historias compartidas, y yo, que había pasado tantos años sintiéndome invisible, ahora me sentía vista, no por ser especial, sino por ser yo. Una noche, mientras cerraba Casa Navarro, encontré un sobre debajo de la puerta. Lo abrí. Dentro había una nota escrita en letra elegante. «Señora Dolores, soy Camila. Sé que no tengo derecho a pedirle nada después de cómo la traté, pero me gustaría hablar con usted. Si me permite, iré mañana a las 4. Si no está ahí, entenderé. Con respeto, Camila». Guardé la nota en mi bolsa. Al día siguiente, a las 4 en punto, Camila apareció en la puerta de Casa Navarro, y yo estaba ahí esperándola. Camila llegó exactamente a las 4 de la tarde. La vi desde la ventana de Casa Navarro mientras doblaba unas telas. Bajó de su coche con movimientos lentos y cuidadosos, una mano sosteniéndose la parte baja de la espalda, la otra protegiendo su vientre. Estaba embarazada, no mucho, tal vez 4 o 5 meses, pero se notaba claramente bajo el vestido sencillo que llevaba. Tan diferente de los atuendos ostentosos que solía usar, llevaba un ramo de margaritas blancas con centros amarillos, mis flores favoritas. Nunca se lo había dicho a ella. Nunca habíamos tenido ese tipo de conversación. Alguien más debió contarle, probablemente Alejandro, quien sí sabía que Ernesto me regalaba margaritas cada aniversario, porque decía que eran sencillas pero perfectas, como tú, Loli. Respiré profundo 3 veces antes de caminar hacia la puerta. Mis manos temblaban ligeramente. Una parte de mí, la parte que había sido herida, humillada, quería rechazarla, enviarla de vuelta, pero había otra parte, más nueva y más fuerte, que susurraba: «Escucha primero, la sanación no es solo para ti». Abrí la puerta.
Nuestras miradas se encontraron y por primera vez desde que la conocía, vi algo completamente distinto en los ojos de Camila. Vulnerabilidad genuina y cruda, no la máscara perfectamente maquillada que siempre llevaba, no la sonrisa ensayada de las fotos de redes sociales. Esto era real, una grieta profunda en su armadura, y a través de ella podía ver a una mujer asustada y arrepentida. «Señora Dolores», dijo con voz temblorosa, casi inaudible, «gracias por estar aquí, por darme esta oportunidad. No la merezco, pero…» «Entra», respondí. Haciéndome a un lado, la guié al patio interior de Casa Navarro, ese espacio pequeño pero luminoso que habíamos convertido en un jardín lleno de vida. Bugambilias fucsia trepaban por las paredes de adobe, sus flores cayendo como lluvia de papel. Había macetas con hierbabuena y albahaca, una pequeña fuente de piedra donde el agua cantaba suavemente, y una mesa rústica de madera bajo un tejado de tejas rojas que daba sombra perfecta en las tardes calurosas. Le serví agua de Jamaica en vasos de vidrio transparente que hacían brillar el líquido color rubí. El hielo tintineaba, el único sonido además de nuestra respiración nerviosa. Nos sentamos en sillas de madera que Rosa había restaurado como parte de su práctica de carpintería básica. El silencio se extendió entre nosotras, grueso e incómodo, lleno de todas las palabras no dichas de los últimos años. «Son para usted», dijo finalmente Camila, empujando las margaritas sobre la mesa hacia mí, con dedos que temblaban. «Sé que no compensan nada, sé que son solo flores, pero yo, gracias». Las tomé y las acerqué a mi rostro. Olían a tierra fresca y a mañanas limpias. Olían, pensé, a la posibilidad del perdón, si es que el perdón tiene olor. Camila jugueteaba con sus manos sobre el regazo. Sus uñas seguían perfectamente arregladas, francesa clásica, pero ya no llevaba esos anillos enormes y llamativos que solía lucir, solo su anillo de matrimonio y uno pequeño, con lo que parecía ser una piedra azul. Todo en ella era más simple, más humano. «No sé por dónde empezar», admitió, mirando sus manos como si las palabras estuvieran escritas ahí. «He ensayado esto en mi cabeza 1000 veces, pero ahora que estoy aquí, por el principio suele funcionar bien». Dije sin dureza, sin sarcasmo, solo como un dato, como cuando enseño un punto de bordado complicado. Ella asintió, cerró los ojos un momento como reuniendo fuerzas, y luego me miró directamente. «Siento mucho todo». Su voz se quebró en la última palabra, por la forma horrible como la traté desde el primer día, por las cosas crueles que dije, que pensé, que sentí, por empujar a Alejandro a que se avergonzara de usted, de sus orígenes, de su vida, por hacerla sentir pequeña cuando usted es. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, arrastrando ríos de rímel. «Cuando usted es una mujer más grande que yo, jamás seré». Mi garganta se apretó. No había esperado esta honestidad tan brutal. «¿Por qué, Camila?», pregunté con suavidad genuina. «Necesito entender. ¿Por qué me odiabas tanto? ¿Qué te hice?». «Nada». Se limpió los ojos con el dorso de la mano, manchando aún más su rostro. «No me hizo nada. Ese es el problema. Usted solo existía, y su existencia me recordaba todo lo que yo había enterrado». «No entiendo». Camila respiró profundo, y fue como si estuviera a punto de abrir un cofre que había mantenido cerrado con llave durante décadas. «Mis padres eran pobres, señora Dolores. No pobres como suena bonito en las películas. Pobres de verdad». Su voz era apenas un susurro. «Crecí en un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparece en los mapas. Mi padre era jornalero. Mi madre lavaba ropa ajena. Yo usaba los uniformes escolares de mis primas mayores, remendados tantas veces que parecían patchwork. Los otros niños se burlaban. Me llamaban la mugrosa, la pordiosera». Me quedé callada, dejándola hablar. Cuando tenía 15 años, juré que saldría de ahí, que me convertiría en alguien, y lo hice. Una risa amarga escapó de sus labios. Estudié con becas, trabajé de noche, aprendí a caminar en tacones, a hablar diferente, a maquillarme como las mujeres de las revistas. Me reinventé completamente, y cuando conocí a Alejandro, vi mi boleto de salida definitivo. «¿Te casaste con él por dinero?». No lo pregunté con juicio, sino con curiosidad. «No solo por dinero», me miró con ojos suplicantes. «Lo amaba, lo amo, pero sí,
Su posición económica fue parte de la atracción, pensé. Por fin estaré a salvo, por fin nadie me verá como la niña pobre y sucia. ¿Y yo? Pregunté. ¿Dónde entraba yo en esa historia? Usted, Camila se mordió el labio. Usted era todo lo que yo había oído, simple, humilde, sin vergüenza de su pobreza, y eso me aterraba, señora Dolores, porque verla a usted tan cómoda en su propia piel, tan tranquila con quien era, me hacía enfrentar que yo llevaba años viviendo una mentira, que había construido una persona falsa, y en lugar de admirarla por su autenticidad, la odiaba por exponer mi falsedad. Sentí algo aflojarse en mi pecho, compasión, quizás, comprensión. ¿Y qué cambió?, pregunté. ¿Qué te hizo venir aquí hoy? Camila se tocó el vientre con ambas manos, en un gesto instintivamente protector. Esta criatura, sonrió a través de las lágrimas. Cuando supe que estaba embarazada y que era niña, tuve un ataque de pánico, porque me di cuenta de que si yo seguía siendo quien era, le enseñaría a mi hija a avergonzarse, a mentir, a construir máscaras en lugar de carácter. Y no quiero eso. No quiero que ella crezca como yo, odiándose a sí misma, despreciando sus raíces, persiguiendo apariencias en lugar de sustancia. Las lágrimas caían libremente ahora por su rostro, y no intentaba limpiarlas. Quiero que ella conozca a su abuela de verdad, a la mujer que Alejandro finalmente me contó que era usted, la costurera que trabajó hasta las 3 de la mañana durante años para pagarle la universidad, la viuda que rechazó pretendientes para no confundir a su hijo, la madre que nunca se quejó aunque se moría de cansancio. Su voz tembló. Quiero que mi hija aprenda de usted lo que yo nunca aprendí, que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su corazón. Le serví más agua de Jamaica. Ella bebió, con manos temblorosas, como si estuviera deshidratada no de sed, sino de confesión. Camila, dije después de un largo momento, el perdón es como un tejido. Lo aprendí cosiendo toda mi vida. Puedes tener la tela más fina del mundo, pero si la costura está mal hecha, se deshace al primer lavado. El perdón solo dura si está cosido con sinceridad. ¿Eres sincera ahora? ¿O estás aquí porque Alejandro te mandó? ¿Porque queda bien? ¿Porque...? ¡No!, casi gritó. Señora Dolores, soy sincera, dolorosamente sincera. Alejandro no me mandó. De hecho, me dijo que tal vez era muy pronto, que usted necesitaba más tiempo, pero yo no podía esperar más, porque cada día que pasa con esta mentira entre nosotras es un día que le robo a mi hija de conocer a su abuela. Algo se rompió dentro de mí, no de dolor, sino de liberación. ¿Cómo se va a llamar?, pregunté con voz suave. Esperanza. Camila sonrió, y por primera vez fue una sonrisa genuina, sin artificios. Alejandro eligió el nombre. Dijo que después de todo lo que pasó, de todo lo que él y yo hicimos mal, necesitábamos un recordatorio constante de que siempre hay esperanza de ser mejores. A Ernesto le habría encantado ese nombre, dije, sintiendo la presencia familiar de mi esposo como una brisa cálida. Lo sé, Alejandro me lo dijo. Camila miró alrededor del patio, a las bugambilias, a las plantas, al mural de Ernesto que se veía desde allí. Me ha contado tanto sobre su papá estos últimos meses, cómo arreglaba camiones pero soñaba con tener un taller de costura para usted, cómo ahorraba cada peso, cómo los domingos la llevaba a sí mismo a caminar solo para ver las casas bonitas y decirle, algún día, Loli, tendremos la nuestra. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Me avergüenza tanto haber despreciado a una mujer cuyo esposo la amó tanto y que amó tanto a cambio. El pasado ya pasó. Camila, dije, tomando su mano sobre la mesa, lo que importa ahora es qué hacemos con el presente, con el futuro de Esperanza. Ella apretó mi mano como si fuera un salvavidas. Quiero ayudar aquí, en Casa Navarro. Las palabras salieron rápidas, ansiosas. Sé que no sé coser. Mis intentos de bordado son patéticos, pero estudié comunicación y etiqueta empresarial. Podría enseñar a las mujeres a presentarse, a mirar a los ojos cuando hablan, a negociar precios sin sentirse culpables, a tomar fotos bonitas de sus productos, a escribir descripciones que vendan sin cobrar nada. Obviamente, solo déjeme ser parte de esto, de algo real, algo verdadero, algo que importe. La miré largo rato.
Buscando en sus ojos cualquier rastro de falsedad, de manipulación, solo encontré miedo y esperanza en partes iguales. Está bien, dije finalmente, pero con una condición, la que sea, lo que usted quiera, que cuando esperanza nazca, dije con voz firme, le enseñes desde el primer día que la verdadera riqueza no está en los bancos, sino en el corazón, que la elegancia no es lo que vistes, sino cómo tratas a los demás, que el valor de una persona no se mide en sus posesiones, sino en su bondad. ¿Puedes prometerme eso? Camila asintió tan fuertemente que pensé que se lastimaría el cuello. Puedo, lo prometo, se lo prometo a usted, a Esperanza, a mí misma. Me levanté y rodeé la mesa, la ayudé a ponerse de pie. No era fácil con el vientre, y la abracé. Fue extraño al principio, rígido, como abrazar a una desconocida. Ninguna de las dos sabía bien dónde poner los brazos, pero luego, poco a poco, el abrazo se suavizó, se volvió real, y sentí cómo ella temblaba contra mi hombro, sollozando en silencio. Gracias, susurró contra mi blusa. Gracias por darme una oportunidad que no merezco. Todos merecemos una segunda oportunidad, Camila. Respondí acariciando su espalda. ¿Todos? Las semanas siguientes fueron reveladoras. Camila cumplió su palabra con una dedicación que me sorprendió. Venía los martes y jueves por la tarde, después de sus citas médicas del embarazo. Al principio, las costureras la miraban con desconfianza abierta. Conocían la historia, sabían quién era, qué había hecho, pero Camila no llegó pretendiendo ser perfecta, ni pidiendo que olvidaran. Llegó humilde, preguntaba antes de opinar, ofrecía ayuda en lugar de dar órdenes, se disculpaba cuando cometía errores y trabajaba, realmente trabajaba, barriendo el piso, organizando telas, preparando café para las alumnas. Poco a poco las mujeres empezaron a suavizarse. Rosa fue la primera. Un día, Camila estaba enseñándole a tomar fotos con buena luz natural cuando Rosa preguntó, ¿por qué nos ayuda, señora Camila? ¿Qué gana usted con esto? Camila bajó el teléfono y miró a Rosa con honestidad brutal. Gano recuperar algo que perdí hace mucho tiempo, mi humanidad, mi alma, la parte de mí que olvidé cuando decidí que las apariencias importaban más que las personas. Rosa asintió lentamente, y algo cambió en su mirada. Desde ese día fue más amable con Camila. Las otras mujeres siguieron el ejemplo. Amalia le enseñó a Camila un punto básico de bordado por si quiere hacer algo para el bebé. Carmela le regaló una mantita tejida. Graciela empezó a preguntarle consejos sobre cómo hablar con los clientes difíciles, y yo observaba todo con algo parecido al asombro, porque veía a Camila transformarse frente a mis ojos. Usaba menos maquillaje cada semana. Su ropa se volvía más práctica, más cómoda. Sus sonrisas dejaron de ser poses y se volvieron reflejos genuinos de alegría. Una tarde lluviosa de marzo, cuando las demás ya se habían ido, Camila y yo nos quedamos tomando té de manzanilla en el patio. El sonido de la lluvia sobre las tejas era como música suave. Señora Dolores, dijo de pronto, ¿sabe qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué, hija? Que pasé 30 años de mi vida tratando de ser alguien importante, alguien a quien la gente admirara, envidiara, recordara. Acarició su vientre redondo. Y ahora, aquí, enseñando a mujeres humildes a sonreír con confianza y a tomar fotos de manteles bordados, me siento más importante que nunca. Como si finalmente mi vida tuviera propósito. Me acerqué y acaricié su cabello, negro y brillante como ala de cuervo. Eso, mi niña, es porque finalmente encontraste tu verdadero yo. No la Camila que construiste para sobrevivir, sino la Camila que siempre estuvo ahí debajo, esperando permiso para existir. Camila apoyó su cabeza en mi hombro, como una hija hace con su madre, y yo pensé en todas las vueltas extrañas que da la vida, en cómo el dolor puede convertirse en crecimiento, en cómo los finales pueden ser principios disfrazados. Señora Dolores susurró. ¿Cree que algún día podré llamarla mamá? Se me cerró la garganta. Creo que ya lo estás haciendo aunque no uses la palabra. Nos quedamos así mientras la lluvia caía y el mundo se lavaba afuera, y comprendí que el perdón no es un evento único, sino un proceso, un tejido que se construye puntada por puntada, día tras día, hasta que un día miras hacia atrás y descubres que has creado algo hermoso,
Donde antes solo había desgarros, 6 meses exactos habían pasado desde aquella Navidad que partió mi vida en dos. Un antes y un después tan marcados como una cicatriz sobre piel clara. Era primavera ahora, y San Miguel de Allende se vestía de jacarandás que pintaban las calles de morado intenso, sus flores cayendo como confeti natural que alfombraba el empedrado con pétalos aterciopelados. Esa mañana desperté más temprano que de costumbre. Incluso antes de que el sol asomara sobre los tejados coloniales, había algo en el aire, una electricidad inexplicable, una anticipación que no podía nombrar, pero que sentía zumbando en mi pecho como abejas inquietas. Me vestí con más cuidado del habitual, eligiendo mi blusa bordada favorita, la que las alumnas de Casa Navarro me habían regalado en el Día de las Madres, con todos nuestros nombres cosidos en hilo dorado en el dobladillo: Rosa, Amalia, Carmela, Graciela, Beatriz, Teresa y el mío, Dolores. Cada nombre una historia, cada puntada un vínculo. Me recogí el cabello en un moño bajo, dejando algunos mechones grises enmarcar mi rostro. Ya no intentaba esconder las canas como antes, las llevaba con orgullo ahora, medallas de batallas ganadas, de años vividos, de sabiduría ganada con dolor y transformada en luz. Salí a caminar por las calles todavía soñolientas de San Miguel. Los vendedores ambulantes apenas comenzaban a montar sus puestos, flores frescas cortadas antes del amanecer, pan dulce que perfumaba el aire con canela y piloncillo, frutas tan coloridas que parecían pintadas. Don Tomás, el florista de la esquina, me regaló 3 rosas amarillas. Para que alegre su día, señora Dolores, que usted alegra los nuestros. Doña Chole me dio un mango maduro, porque vi que le gustan dulces, como usted. Todo el camino hasta Casa Navarro estuvo lleno de saludos, sonrisas, bendiciones murmuradas. ¿Cuándo había pasado de ser invisible a ser vista? ¿En qué momento me había convertido en parte del tejido de esta comunidad, en lugar de ser solo un hilo suelto? Cuando llegué a Casa Navarro algo estaba diferente. La puerta que yo siempre cerraba con llave al irme estaba entreabierta. Un hilo de luz dorada escapaba por la rendija. Mi corazón se aceleró, no de miedo, sino de esa anticipación extraña que había sentido toda la mañana. «Hola», llamé empujando la puerta con cuidado. «Maestra», la voz de Lucía llegó desde el patio trasero, musical y emocionada. «Pase, por favor». Caminé por el pasillo familiar, mis dedos rozando las paredes de adobe que habíamos pintado juntas, pasando por el salón principal, donde las 12 máquinas de coser descansaban como soldados leales. El mural de Ernesto me observaba con esos ojos sabios y amorosos que Carmela había capturado perfectamente. Podía jurar que a veces, cuando la luz pegaba justo, parecía que me guiñaba un ojo. Cuando llegué al patio, me quedé paralizada en el umbral. El espacio estaba completamente transformado. Guirnaldas de papel picado, en todos los colores del arco iris, colgaban de viga a viga, danzando con la brisa matinal. Había 3 mesas largas decoradas con manteles bordados. Reconocí el trabajo, el de flores de Amalia, el de pájaros de Rosa, el geométrico de Refugio, cada mantel una obra de arte, cada puntada una historia de superación. Flores frescas en jarrones de barro pintado a mano llenaban cada espacio disponible: margaritas, girasoles, bugambilias, rosas, y la gente, Dios mío, tanta gente. Todas las costureras de la cooperativa estaban ahí, vestidas con sus mejores ropas, muchas hechas por ellas mismas, orgullosas de su trabajo. Refugio con su vestido azul cielo que había tardado 2 meses en terminar. Amalia con su blusa de flores bordadas tan meticulosamente que parecían reales. Carmela con su falda tejida que combinaba 20 colores diferentes sin perder armonía. Rosa cargando a su bebé más pequeño, que llevaba un suéter diminuto. Su primer proyecto terminado. Beatriz, Graciela, Teresa, todas ahí. Tía Lupita estaba sentada en primera fila, con su risa escandalosa lista para explotar en cualquier momento. El padre Mateo, con su sotana impecable, conversaba animadamente con don Felipe, el abogado. Lucía dirigía todo como la general que era, con su cuaderno en una mano y su teléfono en la otra, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto.
y en el centro de todo, junto a una mesa especialmente decorada, con un mantel blanco inmaculado bordado con hilo de plata, estaba Alejandro, mi hijo, mi niño, mi alegría y mi dolor más grandes, pero era diferente, tan diferente del hombre que me había empujado 6 meses atrás. Vestía ropa sencilla, jeans limpios y una camisa de lino blanca, sin los trajes carísimos de diseñador que solía usar. Su cabello, antes siempre perfectamente peinado con gel, ahora crecía natural y un poco rebelde. Había adelgazado, pero no de forma enfermiza. Se veía ligero, como si hubiera dejado ir un peso que llevaba cargando durante años, y sus ojos, Dios, sus ojos, donde antes había ambición y distancia, ahora había algo que no veía desde que era niño, paz genuina y esperanza. Mamá, dijo acercándose con pasos que vacilaban entre la ansiedad y la emoción. Bienvenida a casa, a casa. Llamó a casa Navarro mi casa. ¿Qué es todo esto, hijo? Mi voz salió apenas como un susurro tembloroso. ¿Qué está pasando? Esto, respondió tomando mi mano con ambas de las suyas, y sentí callos nuevos en sus palmas, de trabajo honesto. Es una celebración, de usted, de Casa Navarro, de todo lo que nos enseñó a todos. Pero sobre todo, su voz se quebró levemente. Sobre todo es una disculpa, la disculpa que debía hacer hace 6 meses, del modo en que debía hacerla. Camila apareció a su lado, moviéndose con la lentitud cuidadosa de quien tiene un vientre enorme. 9 meses, faltaban apenas días, tal vez horas, para que Esperanza naciera. Llevaba un vestido de maternidad sencillo, pero hermoso, color lavanda, que resaltaba su piel bronceada y su cabello negro. En sus ojos brillaba la misma mezcla de nerviosismo y esperanza que veía en los de Alejandro. Señora Dolores, dijo Camila con voz suave, esto fue idea de Alejandro. Quería poster algo especial para usted, para agradecerle, para honrarla. Pero yo no necesito. Empecé a protestar. Maestra, por favor. Lucía apareció de la nada y me tomó del otro brazo. Por una vez en su vida, por favor, deje que la mimen. Deje que celebremos todo lo que usted es y todo lo que ha hecho por nosotras. Me dejé guiar hacia la mesa principal y entonces lo vi, la silla. La reconocí instantáneamente, con un escalofrío que me recorrió la espalda completa. Era la silla del comedor de Alejandro, la misma silla junto a la cual yo había tropezado aquella Navidad maldita, la silla que había marcado el inicio de mi humillación más profunda, pero ahora estaba transformada. Alguien, Carmela, sospechaba por el estilo artístico. Había pintado sobre la madera flores delicadas, pájaros en vuelo, y en el respaldo, en letras doradas y elegantes, el asiento de honor siempre fue suyo. Esta silla, dijo Alejandro, y su voz temblaba tanto que tuvo que detenerse y respirar profundo. Esta silla es suya, mamá. Siempre ha sido suya, siempre debió serlo y siempre lo será. Lágrimas genuinas rodaban por sus mejillas sin vergüenza. Perdón por haber tardado 35 años en entenderlo. Perdón por haberla hecho sentir que no merecía un lugar en mi mesa, cuando la verdad es que yo no merecía sentarme en la suya. Me ayudó a sentarme con una delicadeza reverencial, como si yo fuera algo sagrado y frágil, y cuando me senté, cuando sentí el peso de mi cuerpo acomodándose en esa silla, que había sido testigo de mi humillación, y ahora se convertía en símbolo de mi redención, algo se rompió dentro de mí, no de dolor sino de sanación completa. Lloré, lloré como no había llorado en meses, no lágrimas de tristeza, sino de liberación, de gratitud, de un perdón tan profundo que sentí como si me hubiera quitado una armadura de hierro que llevaba desde la infancia. El almuerzo fue hermoso, de una manera que las palabras no pueden capturar completamente. Había mole negro de Oaxaca que Refugio había preparado siguiendo una receta de su abuela, pozole verde que Amalia trajo hirviendo todavía en una olla enorme, tortillas hechas a mano por Teresa, que a sus 68 años todavía tenía el toque perfecto, agua de horchata, de Jamaica, de tamarindo, tamales dulces y salados, pan de muerto, fuera de temporada. Pero alguien había convencido al panadero de hacerlo especialmente para la ocasión,
El padre Mateo bendijo los alimentos con palabras que hablaban no solo de comida, sino de comunidad, de amor, de segundas oportunidades. Tía Lupita contó chistes que hicieron que hasta el padre se riera hasta llorar. Las costureras compartieron, una por una, cómo Casa Navarro había cambiado sus vidas. Yo no sabía leer bien cuando llegué aquí, dijo Refugio, poniéndose de pie con su servilleta en las manos, retorciéndola nerviosamente. Me daba vergüenza decirlo, pero la maestra Dolores nunca me hizo sentir tonta. Me enseñó a leer mientras me enseñaba a coser, y ahora tengo mi propia tiendita y llevo mis propias cuentas. Sin ayuda de nadie, yo había perdido toda esperanza, añadió Graciela con voz temblorosa. Mi esposo me había convencido de que yo no valía nada, que no servía para nada. Cuando vine aquí, no podía ni mirar a la gente a los ojos. Pero ustedes, miró alrededor de la mesa, me enseñaron que mi valor no dependía de lo que un hombre dijera. Y ahora tengo mi propio negocio y estoy enseñando a mi hija a ser fuerte, una por una. Cada mujer se puso de pie y compartió, y yo lloraba sin poder parar. Lloraba de gratitud, de plenitud, de ver que mi pequeño acto de rebeldía, de dignidad, había creado ondas que tocaban tantas vidas. Cuando todas terminaron, Alejandro se puso de pie. En sus manos sostenía un sobre grande de Manila. Mamá, hay algo que necesito darte, algo que debí hacer hace mucho. Se sentó a mi lado en una silla que alguien había acercado. Hace 3 meses dejé mi empresa. Sé que te enteraste porque Lucía me dijo que preguntaste por mí. Era verdad. Me había preocupado, pero no quise presionarlo. Ahora trabajo con el padre Mateo en proyectos de vivienda para familias de escasos recursos. Continuó con una sonrisa pequeña pero genuina. Ganamos poco, mamá, muy poco comparado con lo que ganaba antes, pero me despierto contento. Me miro en el espejo y reconozco al hombre que veo, y eso no tiene precio. Abrió el sobre y sacó varios documentos. Esto es todo mi fondo de ahorro personal. 150,000 pesos. Puso los papeles frente a mí. Es una donación formal para Casa Navarro, para que crezca, para que ayude a más mujeres, para que el sueño de papá y el tuyo siga vivo y creciendo. Alejandro, no tienes que. Sí tengo que, mamá. Me tomó las manos y las suyas temblaban. No puedo devolverte lo que intenté quitarte. No puedo borrar el dolor que te causé, pero puedo honrar lo que construiste. Puedo asegurarme de que tu legado, el legado de ambos, tuyo y de papá, sea eterno. No pude hablar, solo pude abrazarlo, y él me abrazó de vuelta, fuerte, desesperado. Como un niño asustado que finalmente encuentra refugio, olía diferente ahora. No a perfume caro, sino a sudor honesto, a jabón simple, a humanidad. Te amo, mamá, susurró contra mi hombro, su voz ahogada. Perdóname por haber tardado tanto en recordar cómo amar de verdad, en recordar quién era yo antes de perderme. Ya estás perdonado, hijo. Acaricié su cabello, más largo y rebelde. Hace mucho que estás perdonado. Nos separamos finalmente, ambos con los rostros bañados en lágrimas. Camila se acercó entonces con un paquete envuelto en papel de estraza, decorado con dibujos infantiles. Claramente ella misma lo había envuelto. Con amor más que con habilidad. Esto es de parte de Esperanza, dijo, con una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Bueno, oficialmente de ella, extraoficialmente de nosotros 3. Lo abrí con manos que temblaban. Dentro había un álbum de fotografías, pero no era un álbum normal. Era una obra de arte. Cada página contaba una historia. El primer día de Casa Navarro, con todas nosotras paradas frente al edificio recién pintado, las alumnas en sus primeras clases, concentradas sobre sus telas, el día que Rosa vendió su primera blusa y lloró de alegría, Carmela pintando el mural de Ernesto, yo enseñando un punto difícil, rodeada de mujeres atentas, y en la última página, protegida por un plástico transparente, había una ecografía, la imagen borrosa pero milagrosa de Esperanza, todavía en el vientre de su madre, y debajo, con letra cuidadosa de Camila, abuela Dolores, naceré en pocos días, y aunque todavía no te conozco, ya te amo. Papá me cuenta historias sobre ti todas las noches, sobre cómo eres la mujer más valiente del mundo, que eligió su dignidad sobre el dinero, sobre cómo nunca te diste por vencida, ni siquiera
cuando todo parecía perdido. Mamá dice que le enseñaste que nunca es tarde para encontrarse a sí misma. Y yo solo sé que tengo muchísima suerte de tener una abuela como tú. Una abuela que me enseñará que el verdadero valor está en el corazón, no en la cuenta bancaria. Que la fuerza no es gritar, sino permanecer de pie cuando todos esperan que caigas. No puedo esperar a que me enseñes a coser, a bordar, a ser valiente como tú, con todo mi amor, Esperanza, María Navarro. No podía ver. Las lágrimas habían empañado completamente mi visión, pero podía sentir. Sentía el amor radiando desde cada persona en ese patio. Sentía la sanación fluyendo como un río después de la sequía. Sentía la presencia de Ernesto, tan real como si estuviera sentado a mi lado, susurrando. Lo lograste, Loli. Convertiste el dolor en amor igual que siempre hiciste. Esperanza quiere que seas su madrina de bautizo, dijo Camila, arrodillándose con dificultad junto a mi silla. Si aceptas, por supuesto, sería el honor más grande para nosotros. Por supuesto que acepto. Logré decir entre sollozos que salían desde lo más profundo de mi alma. No hay nada en este mundo que me haga más feliz. La tarde continuó mágica. Alguien, creo que fue don Felipe, trajo una guitarra. Cantamos canciones viejas, las que Ernesto amaba. Cielito lindo, La barca de oro, Cucurrucucú paloma. El padre Mateo nos sorprendió con una voz de barítono hermosa. Tía Lupita bailó con Lucía. Los niños de rosa correteaban entre las mesas, sus risas como campanitas, y cuando el sol comenzó a descender, pintando el cielo de naranja fundido, rosa pastel y morado profundo, tuve un momento de claridad absoluta tan poderoso que tuve que sentarme más firme en mi silla para no desmoronarme. Todo había valido la pena. Cada lágrima, cada noche de duda, cada momento de dolor y miedo e incertidumbre. Todo había sido necesario para llegar exactamente a este momento, a esta mesa, bajo este cielo, rodeada de estas personas que me veían, realmente me veían, y me valoraban no por lo que podía darles, sino por lo que era. Ya no era invisible, nunca más sería invisible, porque finalmente había aprendido la lección más importante. No necesitaba que otros me vieran para existir. Yo me veía a mí misma, y eso era más que suficiente. Esa noche, de regreso en mi casa pequeña y acogedora, encendí la veladora de la Virgen de Guadalupe como hacía cada noche, pero esta vez, junto a ella, coloqué la fotografía de la ecografía de Esperanza, la carta del álbum y una foto del almuerzo que Lucía me había enviado al teléfono. Todas nosotras juntas, sonriendo, vivas, presentes, Ernesto. Susurré a la fotografía de mi esposo que descansaba en su marco de plata. Lo logramos, mi amor, nuestro terreno, ese pedazo de libertad que compraste con tanto sacrificio, se convirtió en semilla, y mira cuántas flores hermosas brotaron. Saqué mi cuaderno y escribí la carta que había estado gestando en mi corazón durante semanas. La carta que algún día, cuando yo ya no estuviera en este mundo, sería enmarcada y colgada en la pared principal de Casa Navarro, para que cada alumna nueva la leyera. A quien lea estas palabras, si estás leyendo esto, significa que mi tiempo aquí terminó, pero no estés triste, por favor. Viví plenamente, especialmente en estos últimos meses de mi vida, donde aprendí que nunca es demasiado tarde para despertar a tu verdadero yo. Quiero que sepas algo importante, algo que aprendí cosiendo durante más de 40 años. El amor es la costura que nunca se rompe. Podemos rasgar el tejido de la confianza, podemos desgarrar la tela de las relaciones con palabras crueles o acciones egoístas, pero con paciencia, con perdón sincero, con humildad genuina, ese tejido puede remendarse. A veces quedará una cicatriz, sí, pero las cicatrices no son vergüenzas, son pruebas de que sanamos, son mapas de nuestros viajes desde la oscuridad hacia la luz. No importa cuántos años tengas, cuál sea tu situación económica, qué errores hayas cometido en el pasado, si te sientes invisible, pequeña, olvidada, sin valor, escucha esto con todo tu corazón. Tú importas. Tu voz merece ser escuchada. Tus sueños merecen espacio para crecer. Tu dignidad no es negociable bajo ninguna circunstancia. Y si caes, porque todos, absolutamente todos, caemos alguna vez en la vida, recuerda esto: caer no es el final de la historia.
A veces es solo el empujón incómodo que necesitamos para finalmente levantarnos por nosotros mismos, para mirar alrededor y decidir que merecemos mejor, que merecemos respeto, amor, dignidad. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca es tarde para elegir tu propia felicidad. Nunca es tarde para ser quien realmente eres, en lugar de quien otros esperan que seas. Con todo mi amor, toda mi esperanza y toda mi fe en tu capacidad de florecer, Dolores Navarro Costurera, madre, maestra, abuela y sobre todo, mujer libre. Cerré el cuaderno con cuidado y lo guardé en el cajón especial del buró, donde guardaba las cosas verdaderamente importantes, las cartas de Ernesto, la primera puntada que Alejandro había dado cuando tenía 6 años, ahora enmarcada, las fotografías desgastadas de nuestra boda. Apagué la luz y me acosté en mi cama, mirando por la ventana el cielo estrellado de San Miguel de Allende. Las campanas de la parroquia dieron las 10, su sonido familiar y reconfortante llenando la noche. Y yo, Dolores Navarro, de 58 años, costurera, viuda, madre, maestra y sobreviviente, me fui a dormir con el corazón más lleno que nunca en mi vida, porque por primera vez, finalmente, completamente, no estaba esperando ser vista por otros. Yo era mi propia luz, y esa luz brillaba más fuerte de lo que nunca había imaginado posible.